Hoy le quiero hablar de atiende tu mente o ponle atención a tu mente. Pero antes de esto quiero expresarles o quiero hacerles un poquito de enseñanza. Yo sé que la mayor parte de ustedes conocen la enseñanza, pero quiero hacer un poquito de enseñanza para aquellos que inician su caminar con Cristo o para que los que lo sabemos refresquemos un poquito los principios fundamentales del Evangelio de Cristo. Todos sabemos que Dios es nuestro creador. ¿Cuántos saben que no vienen del mono, ni de la toronja, ni de la naranja? La Biblia dice que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cuántos de aquí creen que el Señor es nuestro hacedor? Ahora, la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Lo hizo con una naturaleza perfecta. Adán tenía una naturaleza perfecta. Era santo en santidad, en justicia, en rectitud, como Dios lo es. Dice la palabra que Dios hizo al hombre a su imagen. Pero bueno, todos conocemos la historia. Dios da al hombre la libertad de escoger. Y le dice, de todo árbol del huerto puedes comer, excepto de este árbol. ¿Qué tenía en común o qué tenía de especial ese árbol? Algunos dicen que era una manzana y por eso los hombres nos salió el huesito de aquí. Pero no era una manzana, no sabemos qué fruto era. Lo único es que quizá era un árbol igual que los demás. La única diferencia es que Dios dijo, de este no, de este no. ¿Sí? Porque Dios estaba dando en ese momento libertad al ser humano. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo amemos, porque lo amamos nosotros, no porque estamos obligados a amarlo. Amén. Y desgraciadamente el hombre escoge mal. Y pudiendo comer del árbol de la vida, que también estaba dentro del huerto, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Estaban los dos árboles, había muchos árboles, y estaba el árbol de la vida. Si el hombre come del árbol de la vida, hubiera vivido eternamente. Pero el hombre decidió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios dijo, de este árbol no van a comer. Cuando el ser humano, cuando el hombre comió de ese árbol en desobediencia, él escogió. Hizo uso de su libre albedrío, su libertad, y escogió el mal, escogió la desobediencia. En ese mismo momento, espiritualmente, el hombre cayó muerto. Dios les había dicho, el día que coman de este árbol, ciertamente morirán. Y fue así. En el momento que entró la desobediencia, espiritualmente, el ser humano cayó en muerte. Ahora, biológicamente, siguió vivo. Y de hecho, Dios quería que el ser humano viviera eternamente también en su cuerpo. Sin embargo, entró la muerte a causa del pecado, la muerte espiritual y también la muerte física. Al principio los seres humanos duraban años, más de 900 años, porque traían ese ADN de una larga vida. Pero entró el pecado y entonces ahora los más robustos, dice uno de los salmos, que duran 80 años. Dile al que está a tu lado, yo espero durar unos 120 mínimo para la gloria de Dios. Amén. Ahora, la condición del hombre inmediatamente que peca, la condición del hombre inmediatamente fue muerte. Muerte. Ahora, después de Adán, todos los que nacimos, diga conmigo todos. Voltea al que está a su lado, dígale, tú también. Todos nacimos muertos espiritualmente. Nacimos vivos biológicamente. Nacimos con un alma, con un cuerpo, pero espiritualmente la Biblia dice que estamos muertos en delitos y en pecados. La misma Biblia dice que en Adán todos mueren. Todo mundo entró en muerte espiritual. Una persona sin Cristo espiritualmente está muerto. Por eso Dios hizo en su plan salvador y en su plan redentor que Cristo viniera para buscar y salvar lo que se había perdido y para regresarle al hombre la vida espiritual. La vida espiritual inicia o resucitamos a una vida espiritual cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En el momento en que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, en ese momento la persona vuelve a vivir espiritualmente. ¿Están conmigo? En Adán todos mueren, pero en Cristo todos tenemos oportunidad de vida. Jesucristo dijo, yo he venido para darles vida y para darles vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y porque antes de Cristo todo era muerte. Repito, una persona sin Cristo espiritualmente no tiene vida.
tiene vida biológica, física, tiene sentimientos, tiene alma, pero no tiene vida espiritual. Por eso cuando Nicodemo va con Jesús y le dice, ¿qué es necesario para ver el reino de los cielos? Dijo, si no naces de nuevo. ¿Por qué? Porque estás muerto y necesitas nacer de nuevo. Nicodemo le dice, pero ¿cómo siendo viejo voy a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Dijo, no te maravilles que te digo, Nicodemo, Juan 3, que es necesario nacer de nuevo. Lo que es espíritu es espíritu y lo que es carne es carne. Tú ya estás vivo carnalmente, humanamente, pero estás muerto espiritualmente y necesitas nacer de nuevo. Eso es lo que en la Biblia se llama como regeneración. Una persona que estuvo muerta en delitos y pecados, pero cuando viene a Cristo, entonces vuelve a vivir. La Biblia dice que nosotros pasamos de muerte a vida y que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo y por su gracia somos salvos. Si usted ha aceptado a Jesucristo en su corazón, usted tiene la vida física y tiene también la vida espiritual. ¿Cuántos lo pueden creer? Eso es lo que enseña la palabra. Amén. Ahora, amados, es muy importante que entendamos lo siguiente. El nuevo nacimiento o la regeneración sucede cuando se dan tres condiciones. Primeramente, el arrepentimiento de pecados. Una persona que no se arrepiente de sus pecados no puede nacer de nuevo. Arrepentimiento de nuestros pecados. Sentir dolor por haber pecado. Reconocer que hemos pecado. Confesar a Dios nuestros pecados. Abandonar nuestros pecados. Y en ese momento la persona puede nacer de nuevo. Para nacer de nuevo, lo primero que hay que hacer es, diga conmigo, arrepentimiento de pecados. El mensaje de Cristo, cuando abrió su boca por primera vez aquí en la tierra, Él dijo, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El primer requisito para volver a vivir es reconocer que hemos pecado, que le hemos fallado a Dios, que estamos en graves problemas, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que por nuestros pecados estamos expuestos a la futura ira de Dios. Y cuando nos damos cuenta, nos arrepentimos de nuestros pecados, sentimos dolor por haberle fallado a Dios, por haber dañado a otros, por habernos dañado a nosotros mismos, y entramos en un arrepentimiento genuino, no en un cargo solamente de conciencia, sino un arrepentimiento genuino. No se puede nacer de nuevo si primeramente no hay arrepentimiento. Segundo, diga conmigo, fe en Jesucristo. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Diga conmigo, fe en Jesucristo. Hay gente que se puede arrepentir, pero no poner su fe en Jesús. Entonces el requisito es arrepentimiento y fe, no en una religión, no en una filosofía humana, no en mandamientos de hombres, sino que la fe debe estar en Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea, que tenga fe en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está claro? Diga conmigo, arrepentimiento y fe. Y tercer requisito para ser salvos o nacer de nuevo es una confesión de fe. Una vez que creo, una vez que me arrepiento y una vez que creo, entonces hago una confesión de fe. Pero una confesión de fe que realmente va intencionada, no solamente se repite por religiosidad, o porque otros lo repiten, o porque alguien me obligó a repetirlo, o porque alguien me forzó a hacerlo. No, la confesión de fe es la que nace de un corazón arrepentido y un corazón con fe. Y Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Diga conmigo, arrepentimiento, fe y confesión. Ahora, es por eso que nosotros siempre, después de una reunión, pasamos a la gente aquí que quiera aceptar a Jesucristo y le guiamos en una oración donde se confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. En esa oración pedimos perdón por los pecados. ¿Recuerdan ustedes cuando hacemos esa oración? Ponemos nuestra fe en Jesucristo
y lo confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, si la persona realmente se arrepintió, porque hay quien puede decir que se arrepiente, pero no se arrepiente. Si realmente la persona tiene fe en Jesucristo, porque hay gente que puede decir, tengo fe, pero a lo mejor no la tiene. Y si la persona, cuando salió de su boca, lo que salió lo creyó, lo hizo con intención. Soy pecador, pongo mi fe en Jesucristo y lo confieso como mi Señor y mi Salvador. En ese mismo instante sucede el más grande milagro que el ser humano puede recibir. Resucita su espíritu. Qué emocionados están esta noche. Resucita su espíritu en ese momento. Ahora, yo no tengo la capacidad para saber de quién hizo la oración, lo hizo y sucedió, y quién no, porque eso depende de cada persona. Repito, si la persona realmente se arrepintió de sus pecados, realmente puso su fe en Jesús y realmente ha decidido que Jesucristo sea su Señor y su Salvador y lo confiesa públicamente. Jesús dijo, el que confiese mi nombre delante de los hombres, yo confesaré su nombre delante de mi Padre. Cuando la persona lo hace, en ese momento ocurre el milagro de la regeneración o nacer de nuevo. Por eso siempre les digo, cuando hacemos un llamado aquí, este es el momento más importante de la reunión. Claro, la alabanza es linda, la adoración es linda, el compartir la palabra es lindo, los testimonios, la oración. Pero el mejor momento de una reunión es cuando una persona públicamente recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, después de haberse arrepentido y decidir su fe, poner su fe y su confianza en Él. En ese momento sucede el más grande milagro. Si Dios no hiciera más, eso es suficiente, porque ese milagro es de vida eterna. Y cuando la persona nace de nuevo, ahora tiene vida espiritual y entonces sí puede ver el reino de Dios. Antes no puede ver el reino de Dios. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, porque el reino de Dios es espiritual, no físico. ¿Están conmigo? Y para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Ahora, diga conmigo, mi espíritu es regenerado. Mi espíritu nace de nuevo. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? ¿En ese momento bajaste 10 kilos? No, quedó igual. Acepté a Cristo y ¡pum! 10 kilos menos. No, ¿el cuerpo cómo quedó? Igual. Ahora, ¿qué sucede con el alma? En ese momento el alma queda igual también. ¿Están conmigo? Ahora, ahí entra apenas lo que le voy a compartir. Cuida tu mente. ¿Por qué? Por lo siguiente, escuche bien esto. La manera en que pensamos determina lo que somos. Proverbios 23:7 dice, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es la persona. Nuestros pensamientos, o la forma de pensar nuestra, no solamente revelan lo que somos, sino que predicen la clase de personas que llegaremos a ser. Tú ves una persona, ve cómo piensa y sabes lo que es y sabes a dónde va. Somos el resultado de nuestros pensamientos. En lo que ocupamos nuestra mente cuando tenemos tiempo para pensar, eso es en lo que pronto nos convertiremos. Somos el resultado de lo que pensamos. Somos o nos convertimos en lo que nosotros pensamos y actuamos en consecuencia. Amados, nuestras acciones no son espontáneas, aunque a veces decimos, lo hice sin pensar. Normalmente, nuestras acciones son el fruto de nuestros pensamientos. Los pensamientos generan actos que expresan lo que ha ocupado durante largo tiempo nuestra mente. El decir lo hice sin pensar es una creencia que pensamos que tenemos, pero normalmente lo que hicimos, lo que accionamos, es el resultado en lo que ocupé mis pensamientos durante largo tiempo.
La mayor parte de los pecados entran por el pensamiento. Satanás sabe que ahí es el blanco para que un pecado entre. Por eso dice la palabra de Dios que tomemos el escudo de la fe con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno. El diablo avienta un pensamiento a tu mente para que se conciba, y una vez que se concibe, hagas de acuerdo a ese pensamiento que normalmente, porque es un pensamiento de Satanás, va en contra de Dios, y entonces cometemos el pecado. Amados, la mayor parte de los pecados entran por la mente. El hombre, dice la Biblia en Santiago 1:14, que es tentado cuando de su propia concupiscencia o pensamientos es atraído y seducido. Ahora, nuestros pensamientos son el resultado de lo que alimentamos nuestra mente. Las experiencias vividas, el ambiente que nos rodea, las amistades, las relaciones familiares, la educación, la formación, lo que oímos, lo que vemos, nuestras conversaciones con otros, de alguna manera van a terminar en un pensamiento en nosotros. Y recuerde que nosotros actuamos conforme a pensamos, a lo que pensamos. Entonces, si nuestros pensamientos son el resultado de una buena experiencia, bueno, que bueno, el resultado será positivo. Pero si es el resultado de una mala experiencia, será negativo. Si lo que oigo es bueno, mi pensamiento será bueno. Si lo que oigo es malo, mi pensamiento puede ser malo. ¿Están conmigo? Si lo que veo es bueno y conveniente, mi pensamiento puede ser bueno. Pero si no lo es, entonces el pensamiento puede ser malo. Los pensamientos se encuentran en nuestra mente. Ahora, ¿por qué le explico todo esto? Porque los pensamientos son parte del alma. Acuérdese que somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Nuestra mente, nuestros pensamientos es parte del alma. Ahora, le quiero dar un fundamento de que somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Un fundamento bíblico. Primera Tesalonicenses 5:23. Ahí Dios reconoce las tres áreas del ser humano. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. ¿Cuál es todo nuestro ser? Número 1, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, regresemos un poquito al principio. Le dije que cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu renace, es nuevo, es regenerado. Pero nuestra mente queda igual. Queda igual. Ahora necesitamos trabajar con la mente, con el alma, con nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Eso es alma. Lo que siento, lo que decido, mi voluntad y lo que pienso. Ahora, el problema es que antes de Cristo yo pensaba de acuerdo al mundo. Y aunque llegué a Cristo y mi espíritu nació de nuevo, si no renuevo mi mente, seguiré pensando conforme al mundo. Por eso la importancia de que trabajemos con nuestra manera de pensar. La Biblia habla que la mente se tiene que renovar. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Por qué es que Dios prohíbe que imitemos las conductas y las costumbres de este mundo? Porque son conductas y costumbres de un mundo que está muerto espiritualmente, y nosotros no lo podemos imitar si estamos vivos. Si no dicen amén, digan que se calle el pastor. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Recuerde que las conductas y costumbres de este mundo están determinadas por cómo piensa el ser humano en su estado natural. Está muerto espiritualmente, solamente está en un estado físico, natural. Y luego dice, más bien, en lugar de adaptarse al mundo, dejen que Dios, diga conmigo, Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar
porque entonces cuando cambien la manera de pensar, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora, si no hay un cambio en mis pensamientos después de recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador, no puedo conocer la voluntad de Dios. No puedo conocer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, después de que mi espíritu nació de nuevo, tengo un gran trabajo que hacer con el alma, con los pensamientos, con todo lo que estuvo en mi mente antes de conocer a Cristo. Sin Cristo nuestra mente era meramente carnal, humana, natural y totalmente contraria a la voluntad de Dios. Normalmente una mente que no ha sido transformada no conoce la voluntad de Dios y todo lo que hace es contrario a la voluntad de Dios. Pero en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, ahora tenemos la posibilidad, el acceso a tener una mente espiritual. Pero para dejar de tener una mente carnal y tener una mente espiritual, necesitamos dejar que Dios, por su Espíritu Santo, cambie nuestra manera de pensar. ¿Está aprendiendo? Ahora, la decisión es nuestra. La decisión de quedar, naciste de nuevo, pero la decisión de quedarte solamente con una mente natural o renovar tu mente es tuya, es mía. Pero si no lo hacemos, entonces no vamos a cumplir el propósito de Dios. Ahora, nosotros nos damos cuenta de si nuestra mente es carnal, natural, humana o es espiritual por la forma en que pensamos. Romanos 8:5 lo dice así: porque los que son de la carne, o los que están todavía sin renovar su mente, los que están dominados por la naturaleza humana pecaminosa, piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu Santo, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Una vez que nuestra mente es renovada, se cambia nuestra mente y empezamos a pensar en las cosas del Espíritu. Y vamos desplazando los pensamientos de la carne. Amén. Por eso hay que tomar la decisión de no imitar las costumbres y conductas de este mundo, dejar que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos nuestra manera de pensar. Aquí dice Romanos 12:2 que si queremos hacer la voluntad de Dios necesitamos conocerla. Y con una mente natural no se conoce la voluntad de Dios. Tiene que ser renovada para poderla conocer, y es un trabajo de Dios por su Espíritu Santo en cooperación nuestra, de que nuestra mente va a cambiar o nuestros pensamientos van a ser diferentes de acuerdo a lo que Dios quiere. Amén. Al Dios cambiar nuestra manera de pensar, somos transformados ahora en lo que pensamos, que es correcto, y por consecuencia en lo que actuamos. Ahora, hay creyentes genuinos, sinceros en Cristo, que no hay duda que lo aman e incluso nacieron de nuevo. Tienen buenas intenciones, pero no han dejado que Dios les cambie su manera de pensar. No han hecho la parte que nos toca de disponer nuestro corazón y tomar la decisión para que Dios cambie nuestra manera de pensar. Y aunque es nacido de nuevo, sigue pensando carnalmente. Sus pensamientos son de la carne y no del Espíritu. Son creyentes, nacieron de nuevo, su espíritu nació de nuevo, pero su mente, como no ha sido trabajada por el Espíritu Santo y no han dejado que el Espíritu Santo trabaje en ellos, entonces pues siguen pensando de una manera meramente humana. Creyentes que no han querido trabajar en la renovación de sus pensamientos, siguen pensando igual que cuando no tenían a Cristo, o han ido muy despacio en la renovación de su mente. Amados, la mayor parte de los problemas de un creyente están en la mente, en el alma, la voluntad, los sentimientos, las emociones. La mente es la parte medular del alma, y cuando ésta es transformada, también es transformada la voluntad, las emociones, sentimientos y acciones. La mente
Es la parte del ser humano donde se encuentra la habilidad de razonar y donde radica la habilidad de escoger. Eso es lo que nos hace diferente de cualquier otra creación. Tenemos la habilidad de razonar y tenemos la posibilidad de escoger. Hay creyentes que no están disfrutando la vida abundante de Dios porque su mente no ha sido renovada, no ha sido transformada. Solamente fue una oración para entregar su vida a Cristo, pero no han hecho la parte que les toca para que Dios les cambie su manera de pensar. Solo son religiosos, no invierten en cambiar su manera de pensar tiempo, esfuerzo, no son disciplinados, solamente son religiosos. Y Dios quiere transformar tu espíritu y transformar tu mente, porque ahí es donde está la victoria de un creyente. Amén. Necesitamos, como buenos cristianos, creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, hacer lo que nos toca, lo necesario para que nuestra mente sea renovada o para cambiar los patrones de pensamiento que teníamos antes de conocer a Cristo y cambiarlo por nuevos patrones de pensamiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es una obra del Espíritu Santo. Romanos 8, 5 al 8. Vamos rápido. ¿No están confundidos? ¿Vamos bien en la ruta? Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Usted y yo, ahí podemos hacer un autoexamen de qué es lo que nos domina. Si lo que nos domina es la naturaleza pecaminosa, es en lo que estamos pensando. Si pensamos solo en las cosas de la carne, entonces nos domina la naturaleza pecaminosa. Si pensamos en las cosas del Espíritu, nos domina entonces y controla el Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu Santo, porque está con mayúscula, les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. 3 cosas que habla el apóstol Pablo aquí para renovar la mente o para cambiar esa naturaleza pecaminosa, ya no vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. La primera es una decisión y las otras son 2 acciones. La decisión de vivir bajo el dominio del Espíritu Santo y no ser controlados por la naturaleza pecaminosa. Eso es algo que usted debe decidir. Amén. Ahora, una vez que yo decido ser controlado por el Espíritu Santo y no obedecer la naturaleza pecaminosa, me toca hacer 2 acciones. Número 1, rechazar que la naturaleza pecaminosa controle mi mente. Y permitir, segunda, que el Espíritu Santo sea quien controla mi mente. ¿Están conmigo? Yo decido, una vez que tomo la decisión, rechazo los pensamientos de la naturaleza pecaminosa y permito que sea el Espíritu Santo quien controle mi mente. La pregunta es, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo Dios cambia nuestra manera de pensar? 3 cosas rápidas. Número 1, diga conmigo, comunión con Dios. Usted no puede renovar su mente si solo tiene contacto con Dios los miércoles y los domingos. Usted tiene que tener una comunión diaria con el Señor. Si no dicen amén, digan ay. Hay gente que quiere que su mente se renueve solamente siendo religiosos domingos y miércoles. Pero el renovar la mente es trabajo de todos los días.
Porque la mente está siendo atacada todos los días. El blanco, el centro de ataque del enemigo para tentarle, para deprimirle, para hacerle temer, para angustiarle su mente. Y necesitamos quitar el viejo patrón de comportamiento que teníamos antes de conocer a Cristo y reemplazarlo por nuevos patrones de comportamiento. Pero ¿cómo yo puedo meter un nuevo patrón de comportamiento a mi mente si no conozco a Dios? Y no voy a conocer a Dios a menos que tenga comunión con Él. Por eso es importante que usted a diario tenga comunión con Dios. A diario. A diario ora. La Biblia dice que oremos en todo tiempo. La Biblia dice que oremos sin cesar. Porque orar me lleva a una comunión con Dios. Yo empiezo a conocer a Dios, empiezo a saber cómo Dios piensa y empiezo a reemplazar la manera en que Dios piensa en mi vida. Hace que se reemplace la manera que el mundo piensa. ¿Están conmigo? La manera en que Dios piensa reemplaza lo que el mundo y mi vieja naturaleza pecaminosa piensa. Por eso es importante la comunión con Dios para un cambio en nuestra manera de pensar. 2, diga conmigo, la palabra de Dios. Amados, la palabra de Dios contiene los pensamientos que deben estar en una mente de alguien que ha nacido de nuevo. No es una obligación que tengo que hacer, tengo que leer, no. Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu. Aquí vienen las promesas, aquí vienen los mandatos, aquí viene el manual de vida para nosotros. Y de esto debe estar llena nuestra mente para que al llenar nuestra mente con esto, reemplace los pensamientos que teníamos cuando no conocíamos a Cristo. Pero ¿qué pasa con una persona que solo abre la Biblia el miércoles y domingo? No renueva su mente. No está reemplazando los viejos patrones de comportamiento por lo que Dios piensa. Amado, los pensamientos que ocupan nuestra mente afectan profundamente nuestra vida. La renovación de la mente por la palabra de Dios es clave para una vida bendecida y transformada por Él. Una persona con una mente solo natural nunca entenderá a una persona renovada por la palabra. Por eso hay gente que no te entiende. Una persona con una mente carnal o un cristiano carnal no entiende a un cristiano espiritual. ¿Por qué? Porque todavía piensa igual que el mundo. Y el que tiene una mente renovada ya no piensa como el mundo. En la palabra de Dios identificamos los pensamientos que son dignos del Señor. Amados, la mente nunca opera en el vacío. El espacio que deja un pensamiento descartado debe ser llenado por otro pensamiento. Es decir, si yo decido ya no pensar conforme al mundo, pero no reemplazo ese pensamiento con la palabra de Dios, seguiré pensando conforme al mundo. Por eso hay que llenar repetidamente, diga conmigo, repetidamente, nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Cómo? Leyendo su palabra, escuchando prédicas, asistiendo a las reuniones. Exponte lo más que puedas a la palabra de Dios. Lo más que puedas. Perdóneme lo que le voy a decir, pero yo creo que una persona cristiana que quiere renovar su mente y tiene tiempo para estar aquí y no está aquí, es porque no quiere renovar su mente. Felicita al que está a tu lado, dile, bueno, que no lo dijo por nosotros, lo dijo por aquello. A ver, lo repito. Una persona que podría estar aquí y se quedó haciendo cualquier otra cosa, viendo la novela de las... ¿Cuál está ahorita, hermanas? Ay, muy cristianas, muy cristianas. No, pastor, nada, nosotros pura renovación de la mente, aleluya. Pero si se quedó haciendo algo y no quiero meter condenación en su vida, es lógico. Es lógico, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En Netflix, aleluya.
Y los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En la reunión de las 7:30 el miércoles. Pues sí, yo voy a venir a renovar mi mente con la palabra de Dios. Este lugar debería estar lleno si todos entendiéramos que debemos renovar nuestra mente con la palabra, y que hoy y todos los días, en cualquier otra cosa que podamos hacer, y los domingos, y en los grupos celulares, y en los grupos de fe, es la oportunidad para reemplazar los pensamientos pecaminosos por pensamientos que son agradables a Dios. Así es de que hay que llenarnos de la palabra. Amén. Meditar en ella, ocuparnos en ella, ocupar nuestros pensamientos en lo que Dios dice. Filipenses 4, 8 y 9 nos lo exhorta y nos dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Eso dijo Pablo, yo todavía no estoy diciendo eso, ¿ok? Algunos ya se van a levantar para irse. Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, piensen en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, bello, admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Dónde encontramos eso? En la palabra. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Entonces me lleno de la palabra, medito en la palabra, pienso en la palabra, pienso en los pensamientos de Dios, y estoy desplazando mi vieja manera de pensar. Pensamientos de temor los cambio por pensamientos de fe. Amén. Pensamientos de derrota los cambio por pensamientos de victoria. Pensamientos de fracaso los cambio por pensamientos de bien y no de mal, donde Dios me da un futuro y una esperanza. Pensamientos de incertidumbre ahora son reemplazados por pensamientos de fe y de victoria en Cristo Jesús. Pensamientos de pecado, de lujuria, carnales, se reemplazan por pensamientos de santidad. Y lo que abunde en tu mente, eso es lo que tú vas a hacer. Por eso diga conmigo: úrgeme. Accionar en la palabra. Aunque a veces los pensamientos que tenemos, como están viciados conforme al viejo hombre, de alguna manera esos pensamientos son contrarios a la manera de pensar, pero yo acciono en la palabra y reemplazo con la palabra los pensamientos que no van de acuerdo a Dios. La palabra de Dios es autoridad. Amén. Recordemos que los parámetros de una mente sin renovar son los de la naturaleza pecaminosa. Los parámetros de una mente renovada son el deseo del Señor. Y 3, busca constantemente ser lleno del Espíritu Santo. Deja que Él tome el control. Deja que Él te guíe a conformar tu mente conforme a los parámetros de la palabra de Dios, reemplazando los parámetros del mundo. Tito 3, 5 y 6. Cristo nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. La renovación del Espíritu, dice la versión Reina Valera 60. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, ya le hablé de la necesidad de renovar la mente. ¿Quedó claro? Ya le hablé de cómo podemos renovar la mente. ¿Quedó claro? Sé que esto podemos hablar mucho de esto, pero ya quiero terminar. Ahora sí digo yo, voy a terminar. Con los 120 puntos que me faltan, ya voy a terminar. ¿Cómo me doy cuenta si realmente mi mente ha sido renovada o no? ¿Le gustaría saberlo? ¿Hoy o la próxima semana? ¿Cómo yo puedo darme cuenta si realmente yo estoy reemplazando los pensamientos del mundo por pensamientos de Cristo? Amado, una persona que ha sido regenerada por Cristo ya no hace muchas cosas que hace el mundo. Ya no vive conforme al mundo.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero le voy a dar algunas cosas, así muy, muy rápido. Una persona que su mente está siendo renovada, tiene un deseo de transformación constante. Es decir, cada día quiere cambiar. Cada día quiere parecerse más a Jesús. Cada día quiere agradar a Dios. Y cuando se da cuenta que no lo está haciendo, hace todo lo que sea para corregir, porque su meta y su deseo es agradar al Señor. Una persona que su mente está siendo renovada o ya fue renovada, tiene un deseo de cambio radical. No puede seguir igual que como era antes. Por eso decía un predicador que ya está con el Señor, vivió 102 años, Wayne Myers. Si este evangelio no le ha cambiado, este evangelio no le ha llegado. Porque el evangelio de Cristo y la nueva vida en Cristo, al cambiar nuestro espíritu y nuestra mente, definitivamente nos transforma. Y quien es transformado y tiene su mente renovada, quiere cada día más del Señor. Yo quiero pensar que todos los que estamos aquí esta tarde es porque queremos cada día más y más y más y más del Señor. Amén. Más del Señor. Más del Señor. Estás esperando que llegue una reunión para congregarte y alabar a Dios. Estás esperando que en la mañana amanezca para orar a Dios, para leer su palabra. Quieres cambiar, quiero ser mejor, quiero ser mejor. Hay un hambre, una sed de querer ser mejor para Dios. Amén. Si no hay en ti el deseo de querer ser mejor para Dios, es posiblemente que te estés adaptando al mundo. Y dice, no te amoldes al mundo actual. Nuestro deseo es crecer. La senda del justo, Proverbios 28, 14, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Segundo a los Corintios 3, 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Efesios 4, 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo todavía no creo alcanzar a llegar a ser como Cristo. Hay alguien que pueda levantar la mano y diga, pastor, gracias al Señor, yo estoy en ese nivel donde ya soy como Cristo, aleluya. Pero como yo todavía sé que me falta tanto, tengo un deseo y un anhelo de cambiar cada día. Si no tenemos el anhelo y el deseo de cambiar cada día, es muy probable que nos estemos amoldando al mundo actual, a las costumbres y a las conductas del mundo actual. Quiero más. No estoy conforme con lo que estoy agradecido, no estoy afanado, pero quiero más. Una persona que ha sido renovada su mente con la palabra, no se conforma, ni espiritual ni emocional. Quiere más del Señor. Amén. Segunda característica de una persona que ha renovado su mente con la palabra es que se convierte en una persona anormal. Voltea a ver al loquito que tienes al lado. Es un loquito bueno. Escúchame. Si tú eres normal para el mundo, eres anormal para Dios. Si eres anormal para el mundo, quiere decir que ya te convertiste en una persona normal para Dios. Porque piensas diferente, porque crees diferente, porque tienes una fe diferente a los demás. Entonces, cuando un creyente empieza a vivir la vida de fe, la vida de acuerdo a la palabra y ha renovado su mente con la palabra, todo el mundo dice, este no es normal. ¿Están conmigo? Porque lo normal es que te vayas al chupe el fin de semana. ¿Están conmigo? Lo normal es que hagas las cosas que el mundo hace. Y como no las haces, te conviertes en una persona anormal para el mundo. Pero para Dios, eres lo que Dios desea que tú seas.
Porque Él ha puesto sus pensamientos en ti y ha desplazado la manera en que piensa el mundo. Yo tengo miedo de volverme normal para el mundo. El día que todo el mundo me acepte y que todos digan San Paquito de la Chona, ya me perdí. Siempre habrá alguien que te considere anormal porque no amas al mundo como la gente que no conoce a Dios lo ama. Porque no te ocupas de las cosas del mundo como la gente que no conoce a Dios lo hace. Porque tu vida es una vida que busca agradar a Dios y la vida del mundo es totalmente contraria a agradar a Dios. Y te conviertes en gente anormal para el mundo. Por eso Pablo decía que el evangelio es locura para el que se pierde. Escúcheme bien, amado hermano, y se lo digo con mucho temor y temblor y con mucho deseo de edificarle. Si usted no está teniendo problemas con la gente que no conoce a Dios, quizá usted ya es como ellos. Yo no estoy diciendo que entre en broncas mañana, que ya vino el cristiano. No. Pero en algún momento sus pensamientos no van a coincidir con los de ellos. Y ahí usted va a ser rechazado. Porque a la gente anormal en este mundo se le rechaza. Por eso hay tanto escarnio y tanta burla contra el creyente. Nos consideran tontos. Sí. Ay, ¿cómo es posible que hagan eso? Qué tontería estar ahí, qué tontería ofrendar, qué tontería estar 2 horas ahí escuchando al pelón de la fe. Porque para el mundo usted es una persona anormal. Usted no habla como ellos. Usted no chismea como, espero que sí sea. Y si se decide chismoso, renueve su mente. Usted ya no trata a su mujer como el mundo trata, como el hombre del mundo trata a su mujer. Ni las mujeres tratan a los hombres, las mujeres de Dios con mente renovada, como las mujeres del mundo tratan a sus hombres. Los respetan, los honran, los consideran héroes, admirables, machín, chicharrín. ¿Están conmigo? Ya no habla igual. De repente usted está ahí y no puede evitar que se le escape un gloria a Dios. Y alguien le da una noticia y está en la oficina. Nadie conoce a Dios. Y una noticia y usted dice, gloria a Dios. Y ¡ay! Ya me vi anormal. Qué bueno que se ve así, porque eso quiere decir que su mente está siendo renovada por la palabra de Dios. Ya no puede hablar igual, ya no puede pensar igual, ya no puede mirar igual. El mundo no le puede considerar normal. Usted es anormal. Cuando los primeros creyentes comenzaron a predicar el evangelio en Hechos 17:6, hubo esta frase: estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Esa gente anormal. El mundo es trastornado cuando no se piensa igual que él, cuando no se actúa igual que él, cuando no se adaptan a su sistema. Primera de Juan 2:15, si eres amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Primera de Juan 2:17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 3:13, hermanos, no se extrañen si el mundo les aborrece. Romanos 12:2, no te adaptes conforme a las costumbres y conductas de este mundo. Tercero, su vocabulario es un vocabulario de fe. Antes hablaba derrota, hoy habla victoria. Antes era queja, el Señor puso un cántico nuevo en su boca. Amén. Antes cualquier cosa le deprimía, pero hoy usted sabe que cada situación que enfrente, usted va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en el Señor. Amén. Tienen un hablar de fe. No hablan conforme a lo que está escrito. No aceptan ninguna palabra contraria a lo que dice Dios. Dios dice que yo soy su hijo y yo creo que soy su hijo. Dios dice que usted es su hijo y usted lo cree. Y la gente dice, ay, pues si tú eres el hijo de Dios, soy astronauta. No, pues di lo que quieras, pero yo tengo la convicción, porque la palabra de Dios dice que si recibí a Cristo, soy llamado hijo de Dios. Y ya usted tiene el vocabulario de un hijo, de victoria, de gozo, de hablar de Cristo, de hablar del amado. Eso hace
Eso es lo que hace una gente con una mente renovada. Somos como Caleb, que cuando tenían miedo, él dijo, nosotros podremos más que ellos. Que dijo ahí en Números 14:9, su amparo se apartó de ellos, pero con nosotros está Jehová, el brazo del Señor. Número 4, una persona con la mente renovada es una persona terca. Terca para las cosas de Dios. Tiene una terquedad santa. Santa. Y se está muriendo la persona. Soy sano, soy sano, soy sano. Soy sano, soy sano. Dices, yo me aferro y soy terco en lo que yo he creído. No sé si me estoy explicando. Y es terco en hacer cosas para Dios. Y usted cree que por un hijo que está perdido y se pone terco y ora por ese hijo que está perdido y vuelve a orar por ese hijo que está perdido, y cuando sale usted le echa aceite a la almohada, en el nombre de Jesús va a ser sano. Y cuando está lavando la ropa, este hijo va a servir a Jesucristo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en la noche que el muchacho llega ahí todo crudote, toda mala, y usted está en el nombre de Jesús, todo espíritu de alcoholismo, de drogadicción, lo echo fuera de tu vida. Despierta. ¡Ah! Sí. Pero ahí está terca esa madre orando por el hijo, terca esa esposa orando por el esposo, terca ese joven orando para que Dios cumpla su propósito. Nada lo hace desistir porque sabe en quién ha creído y su mente ha sido renovada por las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son un sí y un amén en Cristo Jesús. De un grito de júbilo. Amén. Y por último, ya. Una persona que tiene una mente renovada son gente que está en movimiento. No puede estar pasiva. Alaba a Dios, adora a Dios, sirve a Dios, comparte la palabra. ¿Sabe quiénes son los que están ganando al mundo para Cristo? Los que tienen una mente renovada. Los que se adaptaron al mundo no quieren quedar mal con Él. Aleluya. Una persona que su mente ha sido transformada y renovada por la palabra habla de su amado, amén. No está indiferente, no es pasivo, predica, adora, sirve, alaba. Son como los primeros discípulos. Termino con Romanos 15, 18 al 20. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera, dice, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo era un agente en movimiento, predicaba la palabra, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Una persona renovada en su mente por el Espíritu Santo, por Dios y su palabra, es una persona que no puede estar pasiva, siempre va a estar activa, buscando al Señor, buscando agradar a Dios, buscando servir a Dios. ¿Cuántos les ayuda la palabra de hoy? Comprendemos, entendemos y aceptamos la necesidad de ir renovando nuestra mente. Y esto es un trabajo de todos los días hasta que Cristo venga. Y es una lucha de todos los días hasta que Cristo venga. Pero a medida que nuestra mente sea renovada, vamos a ver más la gloria del Señor.